Entonces, vamos a mirar entonces la distribución F, es la distribución F, también conocida como F de Snedeker, pero simplemente con conocerla como distribución F ya suficiente. Vuelvo y digo, es una curva simétrica parecida a la chi cuadrado, pero la diferencia con la chi cuadrado es que acá tenemos dos palabras claves. Una son los grados de libertad del numerador. Los grados de libertad del numerador. Y existe otro segundo grado de libertad. Entonces son grados de libertad del denominador. Denominador. Listo. Entonces, ¿cómo se busca en la tabla? Vamos a mirar cómo se busca en la tabla. Bien, hay que aclarar que las tablas físicas de la F vienen para una probabilidad. La que vamos a ver es la tabla del 5%, o sea que necesitamos una tabla del 5%, una tabla del 1%, una tabla del 2.5% si existen. Realmente las tablas físicas de la F son muy limitadas. ¿Muy limitadas en qué? En las probabilidades. Normalmente las más comunes es la del 5% y la del 1%. Esas son las más comunes, las más utilizadas. Entonces, cuando nos piden encontrar un valor de la F, nos tienen que mencionar grados del numerador. Esta sería los grados del numerador. Esta sería B1. O sea que estamos hablando de los grados del numerador. Y acá el segundo sería los grados del denominador. Vamos a buscarlo en la tabla física. Van a ver pues que en la tabla física sí hay que tener cuidado con lo siguiente. B1 lo vamos a encontrar en las columnas. O sea que a B1, o sea en este caso a 5, lo vamos a tener que buscar. Eso empieza columna 1, 2, 3, 4, 5. Y el B2 lo vamos a buscar en la fila. O sea que esto también comienza 1, 2 y nos vamos a ir hasta la fila 10. Obviamente, el valor que coincida la columna 5 con la fila 10 es el valor que estamos buscando. Vamos a mirar en la tabla física que se las acabo de mandar. ¿Dónde está? ¿Qué valor sería? Este fue la tabla que se la acabo de mandar. Les voy a dar otra vez compartir. Listo. Bien, ¿están mirando la tabla? Chicos, mirando la tabla. Sí, profe, sí. Listo. Entonces recuerden, los grados del numerador son los que aparecen en las columnas. O sea que aquí nos ubicamos en la 5. Y fila 10, o sea que el valor que estamos buscando es 3.3258. 3.3258. O sea que el valor que nos estaban pidiendo es 3.3258.
Bien, ese valor, igual que como venimos haciendo en la student, en la chi cuadrado, es el valor que sería x. O sea que aquí es 3.33258. Igual que la t-student, igual que la chi cuadrado, lo que nos está mostrando es el porcentaje a la derecha. O sea que este porcentaje sería el 5%. Muy bien. Vamos a buscarlo en el archivo de Excel. ¿Qué tenemos que hacer en el archivo de Excel? Veamos en el archivo de Excel qué hay que hacer. Busquemos el archivo de Excel. Ah, pero no le he cargado. Qué pena con usted, todavía no le he cargado. Bien, y me aseguro que lo estamos compartiendo. Distribución. Bien, buscamos en la última hoja, enseguida la chi cuadrado, aparecen dos Fs. La que más utilizamos es la primera, para que sepan. Simplemente aquí nos pide ¿cuántos fueron los grados del numerador? Dijimos que 5. ¿Cuántos fueron los grados del denominador? 10. Y el valor que nos está pidiendo a 3 decimales sería este valor que le estoy mostrando. 3.326 es el valor que está buscando. Obviamente, este archivo Excel es mucho más poderoso que las tablas físicas, porque vuelvo y repito, en las tablas físicas simplemente uno encuentra la del 1% y la del 5%. Esas son las más comunes. Las otras, uno no consigue tablas tan fácilmente. Entonces, mire pues que el archivo Excel nos permite tener más tablas de las que físicamente uno consigue. Entonces, ya vimos que el valor que estábamos buscando sería este, 3.326. Ese es el valor que estábamos buscando. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo de manejo de tablas, pues, de los dos. Entonces, para que vean, pues, que igual que el de la chi cuadrado, la t-student, realmente el manejo de las tablas son muy sencillas. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a buscar la tabla de la F.05 porque solamente tenemos la tabla del 5%. Eso sí hay que aclararlo. La vamos a buscar de 8 y 20 grados. Entonces recuerden, este valor se busca entre las columnas. Ese es los grados del denominador. Lo buscamos en las columnas. Y este valor, que es B2, lo buscamos en las filas, en la tabla física. Vamos a ver entonces cuánto nos da ese valor. Veamos. Veamos. Tabla física. Recuerden, estamos buscando la de 8 y 20. Entonces nos vamos hasta la columna 8 y columna 20. Perdón, fila 20. Entonces tenemos 2.4471. El valor que estamos pidiendo sería 2.4471. Entonces, ese es el valor que nos da 2.4471. No estoy mal. Listo. Muy bien.
Veamos nuevamente cómo se hace en el archivo de Excel. En el archivo de Excel, vuelvo y repito, lo que tenemos que cambiar es acá. Son 8 grados en el numerador y 20 en el denominador. Y el valor acá con 3 decimales es 2.447. Fácil. Doña Jacqueline, ¿está fácil o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces lo importante es que ya saben que en las tablas físicas el valor de los grados de libertad del numerador es el que aparece en las columnas, ¿sí? Entonces aquí sería 7, columna 8. Eso fue lo que buscamos. Eso fue B1. Y B2 son los que están en la fila. Buscamos 20 y ese fue el valor que encontramos. 2.4471. Y en el Excel ya vimos que simplemente hay que cambiar los dos valores y nos dio pues con 3 decimales 2.447. Recuerden que en esta gráfica simplemente ese valor representa el valor de X que al lado derecho hay una probabilidad del 5%. Al lado derecho. ¿Listo? Muy bien. Ahora veamos, obviamente, gracias a Dios, esta distribución tiene usos. Porque si no tuviera usos, no valdría la pena ni siquiera estudiarla, pues. Veamos qué usos le encontraron a la distribución F, doña Jacqueline. ¿Qué uso le encontró? ¿Qué uso le encontró? Ay, profe, no los encontré. La consulta no decía eso. Muy bien. Bien, recuerde que cuando están consultando, lo importante de una consulta cuando hacen en internet es no encontrarla. ¿Sabe qué es lo más importante? Entenderla. Se lo digo ¿por qué? Porque a veces uno los pone a buscar en internet y salen más confundidos de la consulta que cuando estaban sin saber antes. Entonces a veces lo más importante en la consulta de internet es que ustedes la entiendan. Si no la entiendan, sigan buscando. Alguien de pronto lo está escribiendo de una manera más fácil. Se lo digo porque a veces en internet hay gente que empieza a hablar unos términos todos elevados, como para él o para que se den cuenta que sabe mucho. Y la gente dice que sabe mucho cuando habla bien raro. Entonces, ojo, la cosa no es encontrarlas, sino entenderlas. Muy bien, igual que la distribución chi cuadrado, esto tiene usos para intervalos de confianza y obviamente también para diferentes pruebas. No solamente pruebas de la varianza, sino pruebas para dos varianzas. Para análisis de varianza, así se conoce la aplicación, análisis de varianza. En el modelo de regresión también aparece el modelo de regresión. Aparece. Entonces, en el camino uno encuentra varias pruebas que maneja la distribución F. Nosotros vamos a utilizarla en el intervalo, o sea, el uso que le vamos a dar es intervalo de confianza
para el cociente de dos varianzas de poblaciones normales. Intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas de dos poblaciones normales. Este intervalo, ¿cuál es realmente la gran utilidad de este intervalo? Entonces digamos que este intervalo nos va a permitir determinar si las varianzas son iguales o diferentes. Muy bien, entonces pues vamos a hablar un poquitico del uso que vamos a ver. Vamos a trabajar el intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas de poblaciones normales. ¿Cuál es la utilidad de este intervalo? Que este intervalo nos va a permitir determinar si las varianzas son iguales o son diferentes. Vamos a mirar un ejemplo. Un ejemplo mejorado que hice en estos días. Vamos a buscarlo acá en el archivo de ejercicios que les mandé en el primer capítulo. Este está un poco mejorado. Y es que estamos hablando de dos poblaciones. Estas son las dos, tenemos así muy sencillo. Esto es la cotización del oro. Pero tenemos la cotización del oro de la siguiente manera. Tenemos los precios que hubo del oro entre el 2010 y el 2014. Espero que estén viendo los valores del oro, ¿sí? Entonces tenemos los valores del oro, de la onza de oro, entre el 2010 y el 2014. Y acá tenemos los valores del oro entre el 2015 y el 2020 hasta ahora, hasta mayo. ¿Sí? Donde inclusive, obviamente por efecto de la pandemia, el oro ha subido algo de precio, ¿sí? Pero realmente el oro viene subiendo desde el año pasado. Mire que el año pasado, en junio, ya se cotizaba en $1.405 y ya estamos por los lados de los $1.700, ¿sí? Y realmente en mayo la cosa estaba todavía más crítica. En mayo estaba en 1.295 hace un año y este año $1.725. O sea que realmente el que invirtió en oro ya tiene una atractiva ganancia si va a liquidar posiciones. Eso es lo que se llama liquidar posiciones. Cuando usted vende lo que tiene, se llama en términos a veces de la jerga de la bolsa, liquidar posiciones. Muy bien. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es muy sencilla. La pregunta que vamos a responder al ejercicio es: los precios de oro o los precios del oro tienen igual varianza
o tienen varianzas diferentes. Para esto, como todos los intervalos de confianza, necesitamos de algo fundamental que se tenga que definir de antemano, y es que la confiabilidad. Vamos a trabajar una confiabilidad del 96%. ¿Sí? Vamos a trabajar una confiabilidad del 96%. Entonces, recuerden que tenemos los precios del oro del 2010 hasta el 2014. Y el otro periodo es del 2015 al 2020, lo que lleva hasta mayo, para que tengamos presente. Muy bien. Veamos pues entonces el intervalo, ¿cuál es el paso 1? El paso 1 es encontrar, bien, a esto los vamos a llamar X y a esto los vamos a llamar Y, ¿sí? Los X son los precios del 2010 al 2014 y los Y son los precios del 2015 al 2020. Tenemos que encontrar, ojo, la varianza de las X, la varianza de las Y. Obviamente vamos a calcular también o vamos a determinar cuántas observaciones hay en X, cuántas observaciones hay en Y. ¿Sí? Entonces el primer paso es encontrar, digamos, estos 4 valores. ¿Cuántas observaciones tenemos de las X? ¿Cuántas observaciones tenemos de las Y? ¿Cuál sería la varianza de X y cuál es la varianza de Y? Muy bien. Obviamente vamos a hacerlo con la ayuda de Excel. Y ustedes no me dijeron, y eso estaba en ciego. Entonces, vuelvo y repito lo que vamos a hacer. Estamos mirando que los precios del oro, la pregunta es, ¿tienen igual varianza o tienen varianzas diferentes? La prueba, porque obviamente nos vamos a servir del intervalo para hacer la prueba, la vamos a hacer con una confiabilidad del 96%. A los precios del 2010 al 2014, vamos a ponerle X. Vamos a decirle que son la variable X. Y a los precios del 2015 hasta el 2020, inclusive en mayo, lo vamos a llamar el precio de la Y. ¿Qué es el primer paso que tenemos que encontrar? El primer paso que hay que encontrar es la varianza de X, la varianza de Y, mostrar obviamente cuántas observaciones tenemos en X, cuántas observaciones tenemos en Y. Veamos entonces. Vuelvo, repito, con la ayuda de Excel. Bien, primero que todo, vamos a calcular cuántas observaciones hay de cada lado. Entonces vamos a calcular primero NX. Recuerden que para contar observaciones utilizamos la función contar. Entonces simplemente le digo, cuénteme cuántos precios tenemos en la primera columna. Tenemos 60 precios, ¿sí? Ahora vamos a hacer igual. ¿Cuántos precios tenemos en la columna Y? En la columna Y.
tenemos 65 precios. Ahora vamos a calcular la varianza muestral de las X. Recuerde que la fórmula es simplemente la varianza punto S. Cogemos los datos de la primera columna. Trabajemos con 3, no, trabajemos con un decimal, pues, ¿para qué nos vamos a llenar de valores? Un decimal. Bien. Esto aquí como por el formato, pero esto va a cambiar. Y ahora vamos a calcular la varianza de Y. Entonces, de la misma manera, le vamos a decir var.s var.s y ya tenemos los dos valores. Bien, aparentemente se ven diferentes. Ojo, en estadística pasa una cosa, lo que uno cree que aparentemente hay diferentes no son diferentes. Hay que comprobarlos, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos el primer paso. Ya tenemos calculado lo que nos pedían, ¿sí? Entonces, tenemos calculado el primer paso. Ah, esto me lo puso por acá. Acá arriba está. Bajémoslos. Pongámoslos acá. Y hagámoslos más grandes. Ah. Bien, listo pues. Entonces tenemos. Ya están calculados el primer paso. Ya tenemos calculado cuánto vale X, cuántas observaciones tenemos de X, cuántas observaciones tenemos de Y, cuánto sería la varianza, ¿sí? De X y cuánto sería la varianza de Y. Ya la tenemos. Primer paso, listo, chuleado. Eso está chuleadito. Chuleado, chuleado, chuleado y chuleado. Aquí está. Paso 2. Necesitamos encontrar de la tabla F. Entonces, hallar de la tabla F lo siguiente. Tenemos que buscar F, alfa medios, nx menos 1, ny menos 1. Y también necesitamos la F de alfa medios. Pero simplemente miren el cambio. Acá va a ser ny menos 1, nx menos 1. Muy bien. Vamos a mirar entonces cuánto vale alfa medios. Entonces recordemos que alfa es igual a 1 menos la confiabilidad. Entonces en este caso, alfa
es 1 menos la confiabilidad, que es de 0.96. Entonces, el alfa es de 0.04. Y alfa medios es de 0.02. Por lo tanto, el primer valor de la tabla que tenemos que buscar es el valor de 0.02, que es alfa medios, nx menos 1. ¿Pero cuánto vale nx? 60. Luego nx menos 1 nos vale 59. Entonces pongamos 59. ¿Cuánto vale ny menos 1? 65 menos 1, 64. Ese es el primer valor. El otro valor que tenemos que buscar es 0.02, pero vamos a voltear. 64, 59. Vamos a buscarlo en la tabla. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, primero, acá tabla física no tenemos. Y segundo, no tenemos para el 2% y no tenemos para esas columnas 59 y 64. Entonces, acá sí que es importante ese archivo de Excel. Entonces, vamos para el archivo de Excel. 59, 64. Vamos para el archivo de Excel de la tabla. Entonces, recuerden, en el primer caso, 59, 64, ponemos 59, 64 y buscamos la tabla de 0.02. Resulta y sucede que no la tenemos. La tenemos inclusive para 0.002. Muy sencillo. Cambiamos ahí el valor. Pongamos 0.02 y el valor que nos están pidiendo acá sería este primer valor. El primer valor es 1.693. Muy bien. Ahora vamos a cambiar. El otro es al revés. Primero el 64 y después el 59. 64, 59. Y vamos a buscar el mismo valor que nos están pidiendo. Y ese es 1.703. ¿Sí? Muy bien. Entonces miren pues que simplemente es un jueguito aquí de cambiar valores. En el primero hicimos 59, 64. 59, 64. Y encontramos que el 0.02 no existía. Entonces simplemente cambiamos acá y nos dio 1.693. En el segundo, simplemente cambiamos 64, 59 y ya aparece el valor que tenemos que buscar, que es 1.703. Muy bien. Listo. Devolvámonos. Perdón. Entonces, volvamos acá. El primer valor que teníamos que buscar era 1.693. Y el otro valor dio 1.703. Listo. Bien. Llevamos el paso 1, el paso 2. Paso 2, manejo la tabla. Veamos el paso 3.
Vamos a ver paso 3, los límites. Los límites. Vamos a encontrar entonces el límite inferior. ¿Qué nos dice el límite inferior? Nos dice que es la varianza de y sobre la varianza de x multiplicado por el valor de la tabla f de alfa medios ny menos 1 nx menos 1. Coloquemos esto entre paréntesis. Ese es el límite inferior. El límite inferior es ese. Vamos a reemplazarlo. Copiemos por aquí los valores que... los valores de la... voy a ir al archivo del C para copiarlos. Bien, recordemos que estos son los valores de las varianzas, por acá está. Muy bien, entonces vamos a calcular ese límite. El límite es la varianza de y. Dijimos que la varianza de y es 20,413. La varianza de de x es 43,046. Y este valor es el de la f, pues para que lo tengamos presente, es el valor de la f de 0.02. El segundo, 64,59. Y ese valor dijimos que era 1.703. O sea que acá ponemos 1.703. Vamos a hacer operaciones. Vamos a hacer operaciones. Entonces a 20,413 lo vamos a dividir sobre 43,046 multiplicado por 1.7303. Y eso nos da 0.2740. Con 4 decimales es suficiente, pues a veces ni siquiera necesitamos tantos decimales. Límite inferior. La fórmula nos dice que a la varianza de y se divide la varianza de x multiplicado el valor de la tabla. Ahora veamos el límite superior. El límite superior nos señala que a la varianza de y la vamos a multiplicar por el primer valor de la tabla que encontramos, el de nx menos 1, ny menos 1. Bien, y dividido sobre la varianza de x. Entonces es muy importante tener en cuenta que la diferencia es que acá es ny menos 1, nx menos 1. Y acá es nx menos 1 de primero, ny menos 1. O sea que acá vamos a utilizar el valor de 0.02, 59, 64, que fue el primer valor que encontramos, que dijimos que era 1.693. Bien, entonces vamos a hacer operaciones. Esto lo podemos encerrar entre paréntesis. Vamos a multiplicar
20,413 por 1,693 y lo vamos a dividir por 43.046. ¿Sí? Vamos a hacer operaciones. 20,413 por 1,693 nos dio 34.000 sobre 43.046. 43.046 y tenemos que este valor es de 0.80. 0.8028. Entonces, tengamos presentes esos dos valores. 0.27, 40 y 0.8028. Muy bien. Lo importante de este intervalo no es tanto la interpretación, es la prueba que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces pongamos eso. Entonces digamos que nota, pongamos como nota, importante, nota. Lo importante de este intervalo es la prueba que nos va a permitir realizar. Va a ser la prueba. Entonces vamos a mirar la prueba. La prueba, digamos que es la prueba para determinar si las varianzas son iguales o diferentes. Entonces, ese es el objetivo de la prueba. Prueba para determinar si las varianzas son iguales o diferentes. Como toda prueba de hipótesis tiene una hipótesis nula, acá la hipótesis nula, para hacérselas más fácil, es simplemente la prueba donde nos dice, o la hipótesis donde nos dice que la varianza de X es igual a la varianza de Y. Entonces simplemente aquí en palabras estaríamos diciendo la varianza o las varianzas son iguales. Entonces estaríamos diciendo entonces que acá en el ejercicio la varianza del precio de oro $2010-2014 es igual a la varianza del precio del oro 2015-2020. Y entonces muy importante la hipótesis nula. La hipótesis nula simplemente en términos matemáticos nos dice que la varianza de X
es igual a la varianza de Y. Eso en palabras quiere decir que las varianzas son ¿qué? Iguales. Veamos cuál sería la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la varianza X es diferente de la varianza de Y. O sea, aquí, en otras palabras, estaríamos diciendo las varianzas son diferentes. Son diferentes. Muy bien. En palabras, estaríamos diciendo que la varianza del precio de oro (2010, 2014) es diferente a la varianza del precio del oro 2015, 2020. Entonces es muy fácil plantear las hipótesis en este ejercicio, en esta prueba. Simplemente decimos, las varianzas son iguales versus las varianzas son diferentes. Eso va a ser muy importante en inferencia estadística. Para eso trae consecuencias para otros intervalos que se pueden utilizar. O sea, en inferencia se ve que primero se hace esta prueba y después se hace el intervalo correspondiente para la diferencia de medias. ¿Sí? Entonces, este intervalo es fundamental en inferencia estadística. Muy bien. Veamos entonces cómo es la zona de rechazo ya la zona de aceptación de H sub 0 y H sub 1. Muy bien, es muy fácil. Ni siquiera necesitamos hacer una gráfica. La pregunta es, en este caso, ¿cuándo se acepta H sub 0? Y la otra pregunta es, ¿cuándo se acepta H sub 1? Bien, resulta que en esta prueba el valor de referencia es el valor de 1. Lo que nos vamos a fijar es que si el 1 está en el intervalo o no está en el intervalo. Entonces es muy sencillo. ¿Cuándo se acepta H sub 0? Entonces digamos, se acepta H sub 0 o sea, aceptar H sub 0 es decir que las varianzas son iguales. Se acepta H sub 0 si el valor de 1 se encuentra dentro, esto es muy importante, dentro del intervalo. Muy bien. Como el intervalo es para el cociente de dos varianzas, resulta que cuando yo divido dos varianzas y ese cociente me da 1,
Eso, cuando ese cociente da 1, quiere decir, en otras palabras, que las varianzas son iguales. Por eso esa búsqueda del valor 1, porque el intervalo, lo decía muy claro, intervalo de confianza para el cociente de las varianzas. Si ese cociente de las varianzas da 1, es porque las varianzas son iguales. ¿Cuándo se acepta h sub 0? Entonces digamos, se acepta h sub 1, perdón, ¿cuándo se acepta h sub 1? Se acepta h sub 1 si el valor de 1 no se encuentra dentro del intervalo. En otras palabras, está por fuera del intervalo. Entonces, muy sencillo. Recordemos en este caso cuánto nos dio el intervalo. Vamos a mirar simplemente el límite inferior dibujado en una recta. El límite inferior nos dio 0.2740. Ese fue el límite inferior. ¿Y cuánto nos dio el límite superior en este caso? Nos dio 0.8020. Entonces la pregunta de Jacqueline, ¿el 1 está dentro de ese intervalo o está fuera de ese intervalo? Jacqueline, ¿el 1 está adentro o está por fuera? ¿Usted dónde ubicaría el 1? Está adentro, profe, no. Está adentro. ¿El 1 estaría acá, dentro de estos dos valores? Ah, no, no. El 1, como se ve claramente, estaría acá. Estaría por fuera. O sea, se aceptaría h sub 1. Acuérdense que se acepta h sub 1 si el valor de 1 no se encuentra dentro del intervalo. O sea, en otras palabras, está fuera del intervalo. Entonces, la conclusión acá, terminemos. Entonces, la conclusión entonces digamos que se acepta h sub 1, se acepta h sub 1, las varianzas son diferentes de manera significativa. Son diferentes de manera significativa. Porque hay varianzas que ustedes pueden verla a simple vista, que ustedes ven, esto tiene diferencia, pero todavía no llegan a tener una diferencia que es significativa. Muy sencillo, entonces quieren decir que estas dos varianzas son diferentes, y es claro. Ahí tenemos una varianza que vale 43.046. Y la otra varianza es 20.413. Recuerden que esta es la del 2010 al 2014. Y esta es la del 2015 al 2020. ¿Qué nos está señalando esto? Que en este periodo hubo más variación de precios,
que en este periodo. O sea, aquí hubo más lo que llaman lo que llaman los inversionistas o los conocedores del tema. Aquí hubo mayor volatilidad, ay, casi no, volatilidad, casi no digo la palabra, volatilidad, volatilidad, no, es que no, la escribí mal. Fueron más volátiles, o sea, volatilidad. Acá se escribe así. Casi me enredo con la palabrita. Fueron más volátiles. Los precios fueron más volátiles del 2010 al 2014 que en este periodo del 2015 a 2020. Muy bien. Obviamente, como todas curvas de aprendizajes, con el primer ejercicio nos demoramos mucho. Obviamente, vamos a hacer el segundo